Jamie Nelson cumplió 1047 días de condena por una violación que no cometió. Su acusadora, Kathy Fordham, acabaría siendo declarada mentirosa en serie y condenada. La gente entra en nuestras vidas todos los días, y aquí es donde Kathy Fordham entró en la mía. El pub de Patty. Kathy Fordham fue contratada como camarera en el Patty's Pub y mi padre era cliente de ese pub. Un día mi padre y yo fuimos allí a tomar algo, una copa, y Kathy estaba allí. Para Jamie Nelson, ese encuentro casual con un camarero del barrio desencadenaría una cadena de acontecimientos que transformarían su vida y marcarían el inicio de su lucha contra el sistema de justicia penal. No tuve ninguna relación romántica o íntima con Kathy Fordham. Lo único que hice fue... Nosotros salíamos a socializar, ella y algunos amigos, y una noche me llamó para que la llevara a casa, y en ese momento tenía a Christine con ella. Christine, la mejor amiga de Kathy, llamó la atención de Jamie. Entablamos una relación poco después de conocernos. Descubrimos que teníamos algunas cosas en común. Nos gustaba compartir tiempo juntos. Eso llevó a salir, lo que llevó a vivir juntos. Todo fue progresando. Kathy no reaccionó bien ante la relación de su mejor amiga con Jamie. Creo que estaba muy enfadada porque yo no encontrara un interés en ella románticamente que escogiera a su amiga. Pronto empezó a descargar sus frustraciones contra Jamie. ¿Su arma preferida? La policía. Encontró una oportunidad, se peleó con él y le acusó de agresión, alegando que era su novio. La interferencia de Kathy Fordham, creo firmemente, fue alimentada por su deseo de ver fracasar mi relación con Christine. Poco después, Christine descubriría que estaba embarazada. Fue entonces cuando me di cuenta de que había serios problemas con Christine. Toda su psique cambió en cuanto se quedó embarazada. Cuando la relación entre Christine y yo empezó a fracasar, hubo mucha presión aplicada a nuestra relación por Kathy Fordham, todas negativas, todas en un esfuerzo por sacarme de la vida de Christine. Finalmente me separé de Christine, muy pronto en lo que fue una relación tumultuosa, y tenía toda la intención de hacer todo lo que pudiera. Sabía que quería ser el padre de mi hijo. Y conseguí un abogado e hice todo lo posible para estar preparado, para dar un paso adelante y pedir la custodia del niño tan pronto como naciera. Jamie se mudó a casa de su padre, pero los problemas no tardaron en llegar. Incluso antes de que la primera acusación de agresión llegara a juicio, Kathy Fordham acusaría a Jamie de acoso y otros delitos en otras 6 ocasiones. Sin embargo, Jamie pronto encontraría su propia aliada, Marie Verdon. Marie era una caja de resonancia y una persona fuerte a la que acudía muy a menudo cuando pasaba por esos tiempos difíciles. Nos conocimos en, creo, 91, 92. Y desde ese momento nos hicimos amigas. Y pensé que un día probablemente estaríamos juntas. Marie y yo nos hicimos considerablemente más cerca como la relación entre Christine y yo se disolvió. Entonces Marie se quedó embarazada. Y cuando nacieron los gemelos, Matthew y Melissa, Dustin, el hijo de Jamie con su ex, tenía 2 meses. Jamie era ahora un orgulloso padre de familia que criaba a 3 niños pequeños, incluida Christina, la hija de Marie de una relación anterior. Estaba más decidido que nunca a tener acceso a su primogénito. Y fue entonces cuando se desató la pesadilla. Podría decirse que aquí empezó todo. Marie y yo vivíamos en ese apartamento con mi padre, donde fue donde me arrestaron 2 veces por acusaciones de Fordham. Mientras luchaba por tener acceso a Dustin, la primera acusación de agresión, presentada varios meses antes, había llegado finalmente a juicio. Me permití entrar en una discusión con Kathy. Durante la discusión, ella literalmente me atacó. Ella simplemente voló hacia mí y en el curso de defenderme, se la abofeté.
Bajé las escaleras del edificio en el que vivía. Me senté sobre ella. No negó haberla abofeteado. De hecho, llamó a la policía. La serie de acusaciones posteriores que ella había presentado contra él no jugaron a su favor. Ese suceso me dio 60 días de custodia, pero al mismo tiempo eso frenó nuestros esfuerzos por tener la custodia con Dustin. Cada vez que nos concedían acceso a Dustin, Kathy Fordham, la mejor amiga de Christine, acusaba a Jamie de algo. Y las acusaciones siempre progresaban en seriedad. La segunda acusación alegó que yo la había secuestrado en la parte trasera del pub de Patty y le había dicho que no se metiera en mis asuntos familiares. Ella fue inteligente, pero fue descuidada al mismo tiempo porque la noche que eligió, en su mente cuando creó esta acusación, el bar estaba cerrado al público. Me quedé atónito. No podía creerlo, pero me condenaron. Y esa vez recibí una sentencia de 120 días. Si Kathy siempre fue capaz a proyectar lo capaz que era de convencer a cualquier autoridad con la que se cruzara de que sus acusaciones eran legítimas, y eso fue lo que provocó nuestro traslado a las afueras de Castleman, Ontario. A 45 minutos de ella, pensamos que estábamos a salvo. María y yo acabábamos de mudarnos a una hermosa casa de campo en un entorno rural. Acabamos de tener Nuestros un bebé, gemelos nuestro hijo menor, tenían 2 Riley. años. Cristina tenía 5. Teníamos un floreciente negocio de diseño de azúcar de pastelería. La vida no podía ser mejor. Por desgracia, conseguir que Dustin participara en la dicha familiar estaba resultando Tuve difícil. una audiencia en el Tribunal de Familia y en ese momento me concedieron el mayor acceso que jamás nos habían dado, así que estábamos muy emocionados por eso, pero no fue así. Pasaron 3 fines de semana consecutivos. Cada vez que aparecía en la puerta de Christine, ella no me daba a Dustin. Siempre había una excusa. Y el 4º fin de semana, otra vez, no estaba preparada para darme a Dustin. Y yo le dije que estaba preparado para ir al juzgado el lunes por la mañana a por la custodia completa. Unos minutos después, ella bajó cargando a Dustin y pudimos tener nuestro fin de semana. Y dio la casualidad de que era el fin de semana en que celebrábamos La Pascua resultaría ser la calma antes de la tormenta que estaba a punto de destruir sus vidas. Jamie estaba en la tienda con 2 hijos, Dustin y Matthew. Era un viaje de helados y nos fuimos. Melissa, Riley y Cristina estaban en la casa. La policía apareció y preguntó por Jamie. Dije, ¿de qué se trata? Y me dijeron que hiciera las maletas y huyera, que era un monstruo. Creía que estaba entrando en mi garaje para ir a sentarme con todos en el suelo del salón y comerme un galón de helado. Y antes de que pudiera aparcar la furgoneta, la puerta se abrió de golpe. Lo siguiente que recuerdo es sentir el frío acero contra mi sien. Estaba aterrorizado. Por el rabillo del ojo, pude ver a Marie de pie en la puerta de la cocina. Pude ver terror en su cara. Podía ver pavor en la cara de Cristina. Ella no sabía lo que estaba pasando. Yo tenía 5 años, creo que 5 y medio cuando sucedió. Honestamente, no recuerdo nada de ese día. Creo que era demasiado joven. Estoy en la furgoneta. Tengo un arma contra mi cabeza. Tengo 2 hijos detrás de mí, todavía atados. Le amenazaron con que si intentaba huir, le dispararían allí mismo, delante de los niños. Le pedí que por favor se pusiera en contacto con Ken Hall inmediatamente, que le hiciera saber que yo estaba bajo custodia. Se me pasó por la cabeza que esto era algo que Kathy Fordham había iniciado. Otra vez. En el momento de su arresto conocí a Jamie desde hacía unos años y lo había representado 2 o 3 veces. Cuando llegué a la comisaría, uno de los primeros agentes que vi era un caballero con el que trabajé varios años en el sector de la hostelería y que se había pasado a la policía. Tenía esta mirada intensa de disgusto y enojo en su rostro. Me miró y me dijo, llama a un abogado. Y me quedé preguntándose como, ¿qué demonios está pasando? Que alguien que he conocido durante años y tenía una muy buena relación con, él vino al funeral de mi madre, yo estuve en el de su padre. Ahora de repente estoy marginado. No lo supe hasta que vinieron los detectives de Ottawa y me dijo sin rodeos que yo era un monstruo sexual desviado. Jamie le pediría al detective a cargo un polígrafo. Dijo que en absoluto no tengo ninguna razón para no creer a esa joven. Y con eso creo firmemente que su investigación había terminado. Fue acusado de agresión sexual.
En los viejos tiempos, por así decirlo, se llamaba violación. Estaba en estado de shock. Como abogado defensor de 30 años, a menudo no tengo la sensación de inocencia desde el principio, y esto era inusual en ese sentido, que desde el principio era un cliente inusual. Pero a los ojos de la ley, Jamie Nelson estaba lejos de ser inocente. Inmediatamente me metieron en una celda de aislamiento. No tenía nada en esa celda, pero 4 paredes y un piso. Y yo, durante 3 semanas, así me mantuvieron. No tenía ropa, me tenían sucio, me mantenían hambriento. Intentaban quebrarme. Intentaban quitarme hasta el último gramo de dignidad. Y gracias a Dios creo que la dignidad tiene que ser entregada, no se puede tomar. Así que no ganaron esa. Pero estaban drenando su espíritu de una manera que solo sus seres queridos podían No ver. había nada normal en su forma de ser. No era el mismo. Es increíblemente difícil defenderse desde una celda. No tienes contacto con la gente que necesitas. Familia, testigos, coartada, abogados. Todos están a 1.000.000 de kilómetros de distancia cuando estás en esa celda. Tienes que tener en cuenta que he tenido varios encuentros y varias experiencias con esta mujer. Sabía hasta dónde estaría dispuesta a llegar. Así que perder mi oferta de fianza agotó toda la fuerza que tenía dentro. Y llegué al punto más bajo de mi vida. Decidí que la forma más fácil de suicidarme sería asfixiarme ahorcándome. Una vez trenzada la cuerda, planeé hacer un lazo alrededor de la caja metálica que protegía el detector de humo del techo. Esa noche esperaría a que mi compañero de celda se durmiera. Aproximadamente a las 10:30 de esa noche, la enfermera le dio su medicación. Media hora más tarde, estaba dormido. Até la cuerda. Saltó. Cuando estás de ese lado de las rejas y no hay manera, no hay esperanza, no hay grieta, no hay nada, no hay luz. Te rindes. Decidí que la forma más fácil de suicidarme sería asfixiarme ahorcándome, y aún pensándolo, me tiré. El dolor era agonizante. Perdí la sensibilidad en los brazos. Ni siquiera podía levantarlos para intentar incorporarme. Empecé a dar vueltas. Solo la naturaleza de la forma en que la cuerda estaba hecha se desenrollaba, y entonces hizo que mis pies doblaran el fregadero de acero inoxidable, lo que despertó a mi compañero de celda. Me tiró hacia abajo. No sé en qué estaba pensando cuando hizo eso. Yo estaba en shock. Todo el mundo estaba en estado Ahora de tenía shock. que tratar de explicar mis acciones a mi esposa y a mi padre. ¿Por qué llegué tan bajo? Pero en cuanto me di cuenta de quién estaba de mi lado y quién estaba conmigo, de que me apoyaban y me querían, me arrepentí de esa decisión. Fortalecido por su apoyo, Jamie estaba listo para prepararse para la lucha. Cuando una mujer denuncia una violación, el sistema responde. Y sabía que iba a enfrentarme a la batalla más cuesta arriba de mi vida. Para preparar el caso me proporcionó nombres de testigos a los que debía llamar, conseguir que los citaran, y eso me llevó unos cuantos meses. Pero la defensa era la verdad. La defensa era demostrar que el suceso nunca tuvo lugar. Un juicio es un blanco móvil, así que nunca sabes lo que va a pasar. Teníamos pruebas buenas y creíbles para refutar lo que ella decía. Nadie podía mirar en la bola de cristal, pero estábamos bastante seguros. Jamie ya había pasado más de 6 meses detenido cuando empezó el juicio. Esencialmente, el caso contra Jamie era una declaración fechada el 29 de abril de 1996. Ella alegaba que los hechos en cuestión ocurrieron realmente a finales de febrero. En su declaración, Fordham informó que el 28 de febrero de 1996, Jamie Nelson, un exnovio, se había colado en su edificio de apartamentos de madrugada, había preparado una emboscada y la había atacado con saña. Dijo que la habían tirado por su apartamento como a una muñeca de trapo, la habían pateado repetidamente y la habían violado. Hubo un lapso de 2 meses
entre la fecha en que alegó el ataque y la fecha en que fue a la policía. No sé si eso hace saltar las alarmas a alguien en esta sala, pero a mí desde luego sí. En la corte, eso haría poca diferencia, dado el poder del testimonio de Fordham. Ella hizo absolutamente todo lo que pudo para atraer tanta simpatía de la corte. Kathy sabe que la sociedad cubre a las víctimas de agresión sexual con las cuerdas más sagradas que tenemos como sociedad, así que sabía que estaba bien protegida por ese sistema y todo lo que tenía que hacer era hacerse la víctima. Y creo que lo hizo demasiado bien. Lloró en los momentos adecuados, se tomó descansos en los momentos adecuados, se enfureció en los momentos adecuados. Ella era como si estuviera haciendo todo fuera de un guión. No podía creer que se creyeran todo lo que decía. Estaba mirando la cara del juez y le vi bebiendo. Todo dentro. Que durante el curso del juicio llamamos a la evidencia con respecto a la corte de familia de qué estaba pasando con respecto a Dustin. Creo firmemente que se me dio, o al menos esperaba que se me diera, la misma consideración, oportunidad equitativa de contar mi historia. Esencialmente los argumentos de la defensa eran dos. Número uno, Jamie testificó en su propio nombre y negó que el evento hubiera tenido lugar. Y en segundo lugar, que les habíamos puesto sobre aviso de la coartada. A mí también me molestó que declararan como que yo no era creíble porque soy su esposa y tal vez mentiría por él. ¿Qué razón tendría yo para mentir por él? Si hizo algo así, merece ir a la cárcel. Pero no hizo nada de eso. No necesito estar con alguien que abusa de las mujeres y golpea a la gente. El informe médico de su asistencia al hospital fue utilizado tanto por el fiscal de la corona como por mí. Los médicos dijeron que ella no estaba en peligro. Ella nunca sugirió que fue violada. No presentaba las lesiones que tendría una víctima de violación. Así que nada encajaba con su historia. Su padre y yo y mis padres todos pensamos, no hay manera de que pueda ser condenado. Simplemente no hay pruebas de nada. El juicio duraría 9 días. Finalmente llegó el desenlace. Cuando empezó a leer su sentencia, alrededor de 15, 20 palabras, vi a Ken agachar la cabeza. Así que hubo algo que el juez dijo que yo no capté y que Ken obviamente sí. El juez consideró que, aunque había incoherencias en su declaración y sus pruebas no eran perfectas, favoreció sus pruebas frente a las de la defensa y condenó a Jamie. Encuentro al señor Nelson culpable de todos los cargos. Nunca se me pasó por la cabeza que sería condenado. ¿Cómo puedes ser condenado por algo que nunca tuvo lugar? El juez Fraser impuso una condena de 3 años y medio para expresar la denuncia de los cargos de agresión sexual contra mujeres. También evocó la disposición que impedía a Jamie solicitar la libertad condicional hasta haber cumplido el 50% de su condena. Lo hizo como medida adicional para infundir confianza a Kathy Fordham, para asegurarle que el sistema judicial funcionaba. Todo el mundo creo que estaba allí, familiarmente hablando. Simplemente lloraba y no podía creerlo. Sabía que en ese momento la vida que tenía había desaparecido. La última vez que vi cualquier miembro de mi familia fue el día que me condenaron. Y entonces me apartaron de ellos. El caso Jamie Nelson para mí fue la peor pesadilla de cualquier abogado defensor hecha realidad. El cliente que en el fondo sientes que es inocente, que ha sido honesto contigo desde el principio. Tienes pruebas independientes para apoyar lo que te está diciendo y luego es condenado. Es una experiencia horrible. Es una con la que vives noche tras noche tras noche y repites el juicio. ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué no debería haber hecho? Creía firmemente que el juez estaba predispuesto a declararme culpable, solo por el hecho de mis contactos anteriores con Kathy Fordham. La primera oportunidad que tuve de hablar con Ken al respecto fue esa misma tarde en el sótano del juzgado, cuando vino a verme antes de que me trasladaran al centro de detención. Él solo me abrazó y me dijo que vamos a encontrar una manera de salir de esto para limpiarme. Fue un largo camino a casa.
Vivíamos a 45 minutos por hora de Ottawa y parecía que tardaba horas en llegar. Creo que una de las partes más difíciles es, tratando de darse cuenta de lo que acaba de suceder. Tratar de averiguar lo que salió mal y lo que les hizo tomar esa decisión, que hizo que el juez le creyera. Y estaba estupefacto. El sistema que se suponía que proteger y servir y encerrar a los malos. En lugar de encerrar al malo, esta vez se llevaron al bueno. De mi investigación en errores judiciales en un caso donde hay una acusación de agresión sexual, a menudo hay ADN que a veces puede descartar a alguien, y en el caso de Jamie, porque no hubo agresión sexual, no había ADN. Se convirtió en una cuestión de él dijo, ella dijo, y dado, supongo, el clima político de Ottawa en ese momento, también, la presunta víctima se consideró más creíble que Jamie y fue condenado por algo que nunca ocurrió. Sabiendo que no había hecho nada malo, sabiendo que era ese hombre inocente. Creo que fue la parte más dura. Piensas en la prisión, en lo que pasa en una prisión, en quién Cada teme por preso él. federal comienza su viaje en la unidad de evaluación de Millhaven para que puedan determinar cuál va a ser su plan de corrección. Fui sometido a una medición falométrica y lo que es un globo lleno de mercurio, se coloca alrededor de la base de su pene. Se conectan a un ordenador y luego se muestra al individuo. Se llaman postales para ver a qué respondes: sexo consensuado, sexo forzado, todo tipo de diferentes variaciones de sexo. Si usted tiene una respuesta, el pene se agranda, el mercurio se llena, siente el cambio en la presión y se registra de alguna manera en la computadora. Analizan que llegara a algún tipo de base para determinar qué nivel de grado de desviado eres. Y al final del día, llegué a saber que tenía 0 a ninguna respuesta, a todas las postales, excepto a la de sexo consentido. Me determinaron que tendría que hacer 2 programas, control de la ira y un programa serio de modificación de la conducta sexual. Recuerdo haber desafiado al médico que realizó la prueba y le dije: si tengo 0 a ninguna respuesta, ¿cómo se puede justificar que necesito estos programas? Y él dijo: bueno, tienes que ser uno de ellos. Bajo, medio o alto, tienes que ser uno de esos. Categorías de delincuente sexual. Hice el programa de control de la ira. Si había algo que pudiera hacer para ayudarme a controlar la ira, la rabia y las emociones, quería hacerlo. Con respecto al programa de modificación del comportamiento sexual, no lo haría. Estuve allí aproximadamente 2 meses y me enviaron, que es una palabra que utilizan para definir tu institución de origen, a la institución Joyceville. Sabía que me acercaba a All Go Temable, porque todo el mundo que estaba en la camioneta conmigo ese día se callaron de repente. Recuerdo que pensé: vaya, este lugar tiene a todo el mundo asustado. Era muy premonitorio. Es como si supieran lo que se avecinaba. Yo no lo sabía. Mis primeras impresiones del encarcelamiento federal fueron inquietantes. Solo el olor. Es una combinación de sudor corporal, orina, heces, miedo. El miedo lo satura todo, incluso a la persona. El aire está viciado, se recircula, se ahoga con el humo. Es casi irrespirable. El ruido es ensordecedor durante las horas del día en que la máquina está despierta. Te ahoga la vida. Fue realmente surrealista. Fue como un sueño. Alguien me pellizcó. De hecho, hubo días que me desperté después de que lo condenaran y pensé que lo había soñado. Creo que no dejé de llorar durante mucho tiempo, meses y meses antes de que pudiera mirar a los niños y darme cuenta de que su padre había sido. Su vida acababa de ser destrozada, no solo la nuestra. Tuvimos que decirles una mentira, decirles que papá estaba en el trabajo. ¿Qué le dices a unos gemelos de 5 y 2 años y un bebé de 9 meses? ¿Qué les dices? La forma más rápida de salir de una institución es hacer los programas, seguir la línea, hacer lo que te dicen. Pero si no eres ese delincuente, si nunca se ha cometido el delito, ¿quién se sometería honestamente a un programa de conducta sexual? Yo no cometí ese delito
y no iba a ponerme en un programa donde tendría que un día sentarme en un grupo de reclusos y contar mi crimen. Y como resultado, terminé en segregación. No puedo imaginarme a nadie estando en aislamiento y siendo capaz de mantener la cordura. Es confinamiento solitario durante 23 horas al día. Puede quebrar la voluntad. Acabé pasando 16 meses en aislamiento total, pero creo que ahí es donde floreció porque una vez que estuve aislado y solo, ya no tenía que lidiar con ser Jamie Nelson, recluso 7634C. Y pude concentrarme en mi apelación. Como recluso federal, tienes dos opciones para seguir adelante con una apelación, una de recluso y otra de abogado. Me negué a hacer la apelación, y eso es solo. Mi propia política personal que he hecho y que es... que quiero ojos frescos para mirar la transcripción. Revisé mis documentos sobre las transcripciones del juicio e hice absolutamente todo lo que pude para poner los puntos sobre las íes. Estaba preparado de todo corazón para probar mi inocencia. Él no quería que fuera a visitarlo a la cárcel. La última vez que le vi fue en 1996. Tomé la decisión consciente de que no iba a tener ninguna visita de mi familia donde yo era retratado como ese convicto, donde yo estaba detrás de 2 pulgadas de vidrio grueso, donde yo llevaba ese uniforme. Simplemente no quería que mi padre, mi mujer, mis hijos vieran eso. Una vez permitió la visita de su padre y de un amigo de la familia. Era una fiesta de Navidad y se nos permitía llevar ropa de calle. Me dio la oportunidad de ser simplemente Jamie, sin ese envoltorio, sin ese uniforme. Y durante esa visita pasé 4 horas maravillosas con mi padre. Pero Jamie no tenía ni idea de que en casa su familia estaba a punto de disolverse. Ayuda a la Infancia descubrió que había sido condenado por agresión sexual y se llevó a los niños. Recuerdo ir a un hogar y que me separaran de mis 2 hermanos. Éramos mi hermana y yo. Conseguí un abogado. Tardé unos 4 meses. Los recuperé. Volvimos a estar todos juntos y luego nos volvieron a llevar. Cuando vinieron se llevaron a los niños. Tiempo, literalmente. Y mi Derrumbe. Hice una maleta y me fui. Dejé mi casa, todo. Después de luchar durante 1 año y medio, no estaba llegando a ninguna parte. No me iban a dar acceso a ninguno de mis hijos. Literalmente perdí la cabeza. Tuve un ataque de nervios. Terminé en un lac Saint-Jean. No sé qué me llevó allí, por qué fui allí. No lo sé. Creo que solo fui. Y cuando me detuve, me detuve. Finalmente llegamos al punto, Marie y yo, donde dejamos de comunicarnos. Creo que Marie tenía miedo de hacerme saber lo que había sucedido. Y me enteré a través de uno de los capellanes de la prisión. Vino y me dijo que mis hijos habían sido detenidos. ¿Cómo podría culpar a Marie por no ser capaz de mantener una familia y el orden de esa familia con las carencias que ella tenía que afrontar? 4 hijos menores de 5 años, trabajo, niñeras, yo en prisión, alquiler, comestibles, transporte. No podía ni imaginarme por lo que María estaba pasando y cómo fue capaz de sobrellevarlo tanto tiempo como lo hizo. ¿Cómo? Estoy maravillado porque nunca he sentido decepción, nunca. Fueron las circunstancias en las que nos vimos envueltos. Just circumstance. Estuve allí casi 1 año, o para poder recomponerme, y dije, vale, tengo que ir y luchar por los niños. Así que volví a Ottawa en el 98. Llamó al abogado. Le dije que estaba lista, necesito recuperar a mis hijos, y ella me dijo que rehiciera mi vida y tratara de obtener la custodia de Cristina. Llegué a un primero. punto en que estaba tan estresada que no podía ver a mi madre, que físicamente traté de quitarme la vida a los 8 años. Encontré vidrio.
Encontré vidrio en el patio de la escuela y mi amiga Emily y mi amiga Victoria me detuvieron y le dijeron a la maestra y vinieron a detenerme. Nos vimos y fue como puff enseguida. Lo siento. Pasó por mucho, ya sabes, como... ¿Qué niño de 8 años intenta suicidarse? Me entristece solo de pensarlo. Nunca le desearía esto a nadie, de verdad que no. Mientras tanto, Kathy Fordham, la artífice de su pesadilla, había estado ocupada tejiendo otra telaraña. Lo que Jamie y su familia no sabían es que un nuevo aliado ya había aparecido en escena. Mi implicación en este caso comenzó cuando Kathy Fordham me telefoneó mientras trabajaba una noche en el periódico y se quejó de que había sido agredida por 2 hombres mientras rezaba en una gruta de Vanier. Llamé a la policía y me confirmaron que habían abierto una investigación. Pero unos 5 días después el detective me telefoneó y me dijo que tuviera cuidado con esa mujer porque creían que mentía. Al final, un par de semanas más tarde, la acusaron de presentar una denuncia falsa. Por la policía, me enteré de que Kathy Fordham dirigía un lugar donde se soltaba a la gente acusada de delitos. Una enfermera voluntaria del centro llevaba un diario secreto en el que describía el lugar como un zoo, lleno de borrachos y drogadictos reincidentes. Aunque informaba de que Kathy Fordham había hecho cosas buenas, como ayudar a mujeres y niños en apuros, su actitud hacia los hombres era alarmante. Localicé a varias personas que se habían alojado en el centro de Kathy Fordham y a varios de los caballeros que habían vivido allí y los convoqué a todos a una reunión en casa de Patty Pub. Alrededor de una docena de estos chicos se presentaron y me contaron historias que eran bastante salvajes sobre ella, extorsionándolos para hacer diferentes cosas. Algunas de ellas sexuales, drogas en el centro, beber y todo el tiempo ella señoreando sobre todos. Les llevaba a un bar cuando se suponía que no debían beber y luego tenía pruebas de que habían bebido y se las echaba encima para extorsionarles con cheques de la seguridad social y cosas por el estilo, a menudo incumpliéndolos y haciendo que les devolvieran a la cárcel para demostrar que iba en serio. Kathy Fordham había sido denunciante, presentando cargos policiales contra varios hombres más de 30 Llamé veces. por teléfono al agente de policía y le pedí que me diera una lista de todos los casos en los que ella había sido denunciante, acusando a personas de delitos. Muy abajo en la lista había un señor que había sido condenado por agresión sexual. Ajeno a estos acontecimientos, Jamie Nelson, curtido en la cárcel, estaba experimentando su propia transformación. Para entonces, había intentado presentar su recurso de reclusión 2 veces, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, su comparecencia programada se aplazaría y entonces, momentos antes de su tercera comparecencia, el abogado Todd Él de dijo, Charmes ya se le sabes, acercó. solo tienes una oportunidad en esto para impresionar a estos jueces y demostrarles que se ha cometido un error, y me aconsejó sobre la idea de posponer mi comparecencia ante el tribunal y pasar de una apelación de recluso a una apelación de abogado. El inconveniente era que cumpliría el resto de mi condena. Después de cumplir 1047 días, el día que finalmente salí, pues fue un día sin igual en mi vida. Pues sabía que dejaba la institución como un hombre diferente, un hombre cambiado, un hombre duro. Lo primero que tenía en mente era limpiar mi nombre, incluso con un abogado de gran experiencia a su lado. Ganar una apelación no era algo seguro. Pero lo que ni Todd Ducharme ni Jamie sabían era el alcance del engaño de Fordham. Tampoco sabían que 9 días antes se había enviado un memorando interno de la policía a la Fiscalía de la Corona. ¿Pesaría finalmente la balanza de la justicia a favor de Jamie Nelson y sacar a la luz la sorprendente nueva evidencia a tiempo para su apelación? Salí en libertad el 12 de marzo de 1999 y debía cumplir 18 meses de libertad condicional federal. Se me prohibió entrar en Ottawa debido a las restricciones de la libertad condicional. Así que cumplí mi libertad condicional en Stratford, Ontario. Lo que Jamie Nelson no sabía es que, días después de su puesta en libertad, la información sobre Kathy Fordham había llegado al fiscal de la Corona encargado de su apelación. En los meses siguientes, el expediente sobre Fordham seguiría creciendo. 1 año más tarde, sería condenada por daños públicos.
Después de que Kathy Fordham fuera condenada, centré mi atención en intentar encontrar a Jamie Nelson. Y finalmente llamé a Jamie y me dijo que era inocente, y yo le dije que sí, que te creía, y me dijo que era la primera vez que alguien me decía eso, y empezó a llorar. La marea de la injusticia había cambiado para Jamie Nelson. Un día recibí una llamada de Todd Ducharme y me dijo que tenía que ir a Toronto inmediatamente. Había recibido un factum de información, carpetas del juzgado, declaraciones, una montaña de información. Yo no sabía que ella era o tan prolífica en el sistema judicial como lo había llegado a ser como falsa denunciante. Aún así, pasaría otro año antes de que Jamie consiguiera por fin una fecha para comparecer ante el Tribunal de Apelación. Para entonces, el fiscal de la corona ya había expresado su Siempre intención recordaré de la llamada ceder. telefónica de Jamie a las 11 u 11:30 de la noche anterior. Fue una llamada tan emotiva que era increíble. Que todo el asunto, que era una especie de reivindicación, después de años de lucha, fue increíble. Todavía se me pone la carne de gallina. Con mucha ceremonia. Los 3 jueces entraron en la sala del tribunal y en 5 minutos el evento había terminado. Me tomó 6 años para subir los escalones de la sala de audiencias y todo el proceso terminó en 5 minutos. Hice todo lo posible por no derrumbarme porque era lo único que había esperado tanto tiempo oír. Que era un hombre inocente y que mi nombre había sido limpiado. Todd Ducharme estaba conmigo. La corona, Scott Hutchison, se acercó a mí, me abrazó y dijo que era el mejor resultado que había visto en su carrera. No estoy realmente preocupado si hay alguien por ahí que piensa, oh, bueno, él solo se salió con la suya, ¿sabes? Le ganó al sistema. Yo no vencí al sistema, el sistema me venció. Así que la gente que piensa que me salí con la mía con algo solo tiene que tal vez hacer un poco más que rascar la superficie y solo a conocer la historia. Conocer a los jugadores. Estaba viendo las noticias. Era mi día libre y Cristina estaba afuera jugando. Ella tenía unos 9 años en ese momento. Y yo estaba hojeando los canales. Y literalmente mi lengua se cayó al suelo. ¿Y ese es Jamie? Cuando lo vi, yo estaba como, bueno, ¿quién es ese? Y entonces ella me recordó y fue cuando de alguna manera hizo clic. Yo estaba como, él era parte de nuestra familia. Horas después de su apelación triunfante, Jamie regresaba a Ottawa, donde no había estado en 6 años. Inmediatamente fui a casa de mi padre, pero la primera persona fuera de la familia que me sentí obligada, que necesitaba ver, fue Ken Hall. Yo estaba de pie fuera de la corte número 6, que es la corte de fianza, que es donde tenía su audiencia de fianza. Y me tocó el hombro, me di la vuelta y él estaba allí de pie y nos abrazamos. Fue genial. Llegó a la parte emocional del derecho penal, que no debería ser. Supongo que debería ser objetivo, pero no. Fue muy emotivo. Terminamos enredados en un montón de entrevistas y en un momento me dio una pequeña nota post-it, como un pequeño mensaje escrito a mano, y yo estaba a punto de arrugarla, y me dijo, no, tú quieres esa. Así que lo abrí y es Marie, y luego un número de teléfono. Me presenté temprano porque mi padre me llevó. Y por casualidad miré y había alguien caminando al otro lado de la calle. Y pude ver la forma en que estaba caminando. Yo soy como, ese es Jamie. Estoy a 300, 250 pies de distancia. Oigo el claxon de un coche, una intersección muy transitada. No sé qué coche acaba de tocar el claxon, solo sé que era para mí. Y me di la vuelta y literalmente caminé directo a la puerta Me del sacó del coche. Los 3 estábamos llorando. Fue bonito, es una hermosa manera de reunirse. Lo fue. No se podía guionizar mejor ese momento, fue simplemente poético, fue hermoso. Pero las sorpresas no habían hecho más que empezar para Jamie aquel viernes de agosto, cuando se enteró de que Kathy Fordham comparecería el lunes ante el tribunal para ser sentenciada por los cargos de proferir amenazas de muerte contra un antiguo se amante. enfrentaba al juez Fraser, el mismo que me condenó. Solo la ironía involucrada en todo el evento, me perdí en eso. Recuerdo haber pensado, espero que haga tanta justicia con ella como la hizo. Pasaría el día anterior con su padre, reuniendo fuerzas para enfrentarse a su acusador. Necesitaba verla enfrentarse a ese hombre, el juez, para verla como acusada. Cuando llegué a la sala del tribunal, vi a todos los demás hombres. Debíamos de ser media docena, llenábamos una fila.
El juez estaba tan preocupado que nos indicó que no hiciéramos aspavientos o cerraría la sala, así que todos nos sentamos en silencio y Kathy fue, junto a su abogado, haciendo todo lo posible por esconder la cabeza y ocultar su vergüenza. Pero todos nos quedamos sentados mirando. El juez reconocía a Jamie con una simple inclinación de cabeza, antes de retirarse. El juez estaba obligado a recusarse del caso porque había estado involucrado con ella en un juicio anterior como víctima. Supongo que eso también la sacudió ver al mismo juez. Tardó cerca de 1 hora en abandonar la sala, después de que los procedimientos habían terminado. Y cuando por fin se armó de valor para abandonar la sala y salir del tribunal, todos salimos detrás de ella. Recuerdo que sinceramente esperaba que Kathy se diera cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. Ahí también me preguntaba si alguna vez se dio cuenta de cuál era el costo. Nunca entendí por qué se escondió en esa manta. Si es una víctima legítima de agresión sexual, ¿por qué ocultarse? Si eres una víctima legítima, entonces sé la víctima legítima. Eso me enfureció. No odio a Kathy Fordham. Espero que reciba ayuda, pero también espero que haya justicia. Quiero verla cumplir el tiempo que mi marido cumplió y ver lo que se siente al pasar por el dolor y perder todo lo que alguna vez amaste. La pérdida de Jamie incluiría más que a los niños. Incluiría a la persona que estuvo a su lado en las horas más oscuras y solitarias. Estar aquí hoy me recuerda mucho a mi padre. Era extremadamente comprensivo. Nunca vaciló. Y falleció justo cuando me exoneré, justo cuando limpié mi nombre. De hecho, de menos, me acababan de invitar a dar un discurso de apertura en una convención internacional sobre condenas injustas y nos maravillamos de cómo toda mi circunstancia había cerrado el círculo. Mi padre estaba excepcionalmente orgulloso de mí. Hoy esa noche murió. Tuvo un infarto masivo mientras dormía. Pero pudo verme limpiar mi nombre. Pudo ver la parte más importante. En cuanto a los niños, ese capítulo nunca se cerrará. Desafortunadamente, el sistema con el que nos enfrentamos no es un sistema indulgente. Y estamos en una posición en la que estamos en un patrón de espera. Más donde estamos obligados a esperar hasta que Matthew y Melissa cumplan 16 años. Antes de que puedan venir y llamar a nuestra Tenemos puerta. notas, tenemos cartas que hemos puesto en sus archivos. Me encantaría tenerlos de vuelta. Sería capaz de ser la hermana mayor que se supone que debo ser. Y no puedo. He aprendido como en el pasado, como podría soñar con ellos. Mi madre sería como, puedes no hablarme de ello al menos por la mañana, ¿sabes? Porque voy a pensar en ello todo el día y eso es lo que voy a pensar. Recuerdo que si se lo cuento por la noche, no puede dormir, así que trato de guardármelo para mí. Y tampoco quiero hacerlo por mi papá, porque no quiero que sienta que de alguna manera fue su culpa o que también los extraña. También eran sus hijos. Se llevó un pedazo de su corazón cuando sucedió. Definitivamente lo cambió. Bueno, ya no soy padre de 5 hijos. No he medido todo eso todavía. Soy más duro. Estoy más enojado. Ya no confío mucho en los demás. Rápido para juzgar. Todavía muy enojado. A veces intento convencerme de que lo he superado. Creo que no lo he hecho. Solo intento cada día dar lo mejor de mí para seguir adelante. En lugar de dar un paso hacia atrás o hacia un lado, prefiero que sea hacia adelante. Y 9 de cada 10 veces consigo avanzar. Con Christina, con Marie, lo hacemos juntas. Kathy Fordham fue finalmente condenada y cumplió 6 meses de cárcel. En cuanto a Jamie Nelson, su objetivo hoy es dar a conocer su mensaje. Actualmente estoy en el proceso de completar un libro sobre esta pesadilla.
que me da la vía para enviar y compartir mi mensaje con todos y cada individuo que decide entrar en el campo de la justicia penal. Van a tener la oportunidad de ver cómo la justicia falla. Espero que cada persona que tenga la oportunidad de escuchar mi historia o leer el libro obtenga algo positivo de ello. Y es que reconozcan que lo que me pasó a mí podría pasarle a cualquiera. Es una libertad muy, muy tangible. Espero que todo el mundo lo aprecie. That's my goal.